escamosas de la vulva, según la terminología LAST. Bueno, quiero comenzar con un refrán chino que dice: un montón de términos durante muchos años. El comienzo de la sabiduría es nombrar las cosas por su nombre correcto. Y esto es precisamente lo que ha acontecido con las lesiones premalignas del tracto genital inferior, léase vulva, región perianal, que como sabemos no hay delimitaciones muy precisas. El nombre de LAST viene de sus siglas en inglés, Lower Anogenital Squamous Terminology. Fue un proyecto realizado y luego estas guías fueron elaboradas con la colaboración de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical y el Colegio Americano de Patólogos. Para este consenso de las lesiones escamosas que existe también para el cervix, para la cavidad oral y el ano, las recomendaciones del consenso LAST se basan en una extensa revisión de la terminología utilizada históricamente y cómo influye el tratamiento bajo aquellas terminologías en las lesiones asociadas al BPH por regiones anatómicas y el papel que juegan los biomarcadores en la confirmación del diagnóstico. 35 organizaciones profesionales participaron en las deliberaciones y revisiones para la aprobación final de las recomendaciones y más de 500 especialistas alrededor de todo el mundo. Bueno, la terminología de las lesiones escamosas asociadas al virus del papiloma humano del tracto anogenital inferior tiene una larga, muy larga historia, marcada por términos dispares derivados de múltiples especialidades. En la mayoría de las veces esos términos ni reflejan la biología, el conocimiento de la biología que tenemos hoy sobre la patogénesis de las lesiones producidas por el BPH y tampoco se correlaciona con la terapia. Entonces se convocó a un proceso de consenso para recomendar una terminología unificada por regiones anatómicas y hoy nosotros vamos a ver lo de la región vulvar. El objetivo era crear un sistema de nomenclatura histopatológica que vaya en correlación con la biología del BPH y utilice la forma óptima de biomarcadores disponibles y facilite la comunicación clara entre las diferentes especialidades médicas, porque ustedes saben que la piel de la vulva la puede ver el cirujano, la puede ver el dermatólogo, usualmente es el ginecólogo que la ve y la trata. Bueno, dentro de las diferentes terminologías que se usaron, esto fue debido precisamente a lo que acabo de decir, porque los dermatólogos y dermatopatólogos y los ginecólogos y los patólogos ginecológicos, pues cada uno sugerían nombre por su parte y iban cambiando en periodos y había una confusión tremenda. Para optimizar esta comunicación, hoy en día contamos con una terminología que vuelvo y repito, por lugares anatómicos, que así transmitimos un significado basado en la ciencia que nos va a permitir el manejo adecuado de los pacientes.
Vamos a ver qué dijeron los dermatólogos. Son los primeros que comienzan. Las lesiones premalignas cutáneas asociadas al virus del VPH. Claro, en esa época no se sabía que estaban asociadas al VPH, pero en este momento que ya sí lo sabemos, en la vulva y el periano y el pene fueron nombrados inicialmente por dos médicos dermatólogos. Entre ellos está en el 1911 Louis Queyrat, un francés que describió las lesiones del glande del pene, que posteriormente se llamó o le denominamos eritroplasia de Queyrat. Luego, al año siguiente, J.T. Bowen describió lesiones también en el surco de pene, glúteos y muslos, que recibieron el epónimo de enfermedad de Bowen. A medida que numerosas descripciones de lesiones similares en la vulva y el periano comenzaron a aparecer en la literatura, la enfermedad de Bowen se convirtió en el término aplicado a las lesiones premalignas cutáneas de todo el tracto anogenital. Bueno, la descripción histológica de la enfermedad de Bowen era que era una lesión que abarcaba todo el espesor del epitelio y que pronto se hizo evidente que esas lesiones intraepiteliales eran de dos tipos y quizás de dos etiologías diferentes. En el 1961, Abel y Gosling describen dos tipos histopatológicos distintos de carcinoma epitelial. El tipo Bowen y el tipo simple. Y aún no se conocía bien la historia natural, pero sí había un consenso que estas lesiones eran premalignas. En el 1972, Friedrich observó en una mujer embarazada numerosas lesiones multifocales, papulares en la vulva, que cuando el patólogo la veía, histológicamente era igual a un carcinoma in situ. Y el consenso era que estas lesiones requerían un tratamiento extenso. Finalmente, Friedrich sugirió el término de atipia vulvar reversible, porque las lesiones se resolvieron después del parto. En el 1978, Ackerman y dos acompañantes acuñaron el término de papulosis bowenoide para estas lesiones que histológicamente eran igual a la enfermedad de Bowen, pero que clínicamente eran diferentes y desaparecían generalmente después del parto. Bueno, la diferencia de terminología la acabamos de ver, pero ella continuó también en el 1982, cuando se acuñó por primera vez el término de neoplasia intraepitelial vulvar, que fue paralelo a la nomenclatura de SIN, de lesión intraepitelial cervical. El BIN finalmente ganó una gran aceptación y terminó siendo adoptada como una terminología, igual que el SIN, para la neoplasia intraepitelial vinculada al VPH, tanto en la región perianal como en la perineal. Entonces se llama PAIN y PAIN. En el 1986, la Sociedad Internacional para Estudio de Enfermedad Vulvovaginal adoptó el término y lo clasificó en BIN 1, 2 y 3 y agregó que la displasia condilomatosa no era un término adecuado. En 1994, la OMS introdujo el término de neoplasia intraepitelial vulvar, que abarca las lesiones clasificadas como displasias y carcinoma in situ. Entonces, el término BIN incluía BIN 1, 2 y 3, y ya se utilizó como alternativa a la terminología de displasia, que ya no se dejó de usar, y carcinoma in situ.
En el 1994, Gross demostró que los condilomas acuminados típicos y las lesiones planas similares a condiloma se vinculaban al virus VPH 6 y 11, que son de bajo riesgo, mientras que las lesiones papulares pigmentadas con atipia severa, conocida como la papulosis bowenoide, se vinculan a un virus de alto riesgo que es el 16, y hoy se ve mucho en los pacientes con VIH-Sida. En el 2004 se reconocen los términos BIN de tipo usual para aquellas lesiones premalignas que están vinculadas al VPH y BIN de diferenciado para aquellas que no están vinculadas al VPH. Esta larga historia de la terminología vulvar llevaba consigo paralela el cambio en el manejo de las lesiones. A mediados de la década de los 60, la vulvectomía completa era un tratamiento estándar. Para fines de los 70, pues se implementó un tratamiento basado, considerando otros factores para preservar algunas áreas de la región vulvar, y la vulvectomía era menos radical. En el 2011, ACOG, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, y la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía, recomendó que las lesiones BIN1 se consideraran condilomas y que debían de ser tratados como tal. El tratamiento preferido para las lesiones de mayor grado es la excisión local con unos márgenes quirúrgicos entre 0.5 y 1 centímetro, pero se modifica dependiendo de la localización y el grado de extensión y los límites quirúrgicos, para evitar lesionar el clítoris, la uretra, el ano y otras estructuras críticas. Cuando se sospecha invasión, se recomienda una incisión más amplia, y la ablación con láser está considerada como un tratamiento aceptable si no se sospecha un cáncer invasor. El imiquimod tópico al 5% también es un tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, aceptable, incluyendo para las neoplasias vulvares de alto grado asociada al virus del papiloma humano, es decir, a los BIN usual, porque no se recomienda para los D diferenciados, y vamos a ver por qué. Bueno, nosotros sabemos que las demarcaciones entre las regiones perianal y la vulva no es anatómicamente clara, y muchas veces ustedes se van a ver tomando biopsia y hasta manejando estas lesiones perianales, y por lo que le quiero decir que para estas lesiones se les llama neoplasia intraepitelial perianal PAIN y carcinoma in situ, y se reconoce la enfermedad de Bowen también. Bueno, como observamos, ¿verdad? Ya a esta altura estamos un poco traumatizados con toda esta historia. Este resumen histórico de tanta terminología dispares para lesiones, las mismas lesiones del tracto anogenital, y su manejo clínico que se fueron transformando en el mismo tiempo. Entonces, el siguiente paso es, en este proceso evolutivo, era tener una nomenclatura común que refleje las similitudes morfológicas y biológicas de estas lesiones y muestren la comprensión actual de la enfermedad asociada al virus del papiloma humano. Esa es la terminología LAST. No confundirla con LAT, porque LAT sin ese viene del inglés de lesiones
del área anogenital, y la terminología LAST es la que vamos y ya estamos usando en nuestro laboratorio. Está recomendada para tanto las lesiones asociadas al VPH como las no asociadas al VPH. Entonces, esa terminología clasifica las lesiones premalignas de la vulva en VIN de tipo usual, para la que están vinculadas al VPH, y solamente las clasifica en alto y bajo grado. Porque según el consenso, los grados intermedios o moderados se están tratando también de eliminar en todas las áreas de la patología, porque es muy subjetiva y no conduce a un manejo, deja el médico, el clínico, en una indecisión sobre qué respuesta, qué actitud tomar. Los VIN no vinculados al VPH se denominan de diferenciado. ¿Cuál es la clínica del VIN tipo usual? Es decir, de los vinculados al VPH. Tiende a ocurrir en mujeres más jóvenes, desde la tercera hasta la quinta década de la vida. Múltiples estudios indican que ahora hay una tendencia a presentarse a edad más temprana. Los factores de riesgo incluyen fumar, cantidad de pareja, inmunosupresión y todas aquellas condiciones que tengan que ver con la infección del VPH. Y la infección del VPH está vinculada al desarrollo de esta neoplasia. Oigan esto, qué interesante. Se ha visto que concomitantemente con un VIN alto o bajo grado, hay infección concomitante con el herpes virus, hasta en un 30% de los casos. La mayoría de las pacientes con VIN se quejan de prurito o disuria. El 20% de los pacientes son asintomáticas. Se puede presentar como máculas o pápulas blancas o lesiones eritematosas que pueden coalescer y unirse en una gran placa verrucosa. Aproximadamente el 10% de las lesiones son pigmentadas. Más de la mitad de las pacientes tienen lesiones multifocales en la vulva. El 52% tienen displasia en otras regiones anogenitales, particularmente en el cuello uterino, por lo que se recomienda un examen exhaustivo, tomar múltiples biopsias y la realización de una citología cérvico-vaginal. Ya hay muchos ginecólogos que toman la citología, la biopsia, elegran el endocervix, toman la biopsia del exocervix y hacen un muestreo de la vulva. El VIN tipo diferenciado no vinculado al virus del papiloma humano ocurre en mujeres posmenopáusicas, pero puede ocurrir en pacientes más jóvenes. A menudo está asociado al líquen escleroso adyacente o a otras dermatosis inflamatorias crónicas. En comparación con el VIN tipo usual, el VIN de diferenciado no vinculado al virus del papiloma humano suele ser unicéntrico, es decir, una lesión focal, y produce lesiones menos voluminosas. Clínicamente, las lesiones pueden aparecer como hipopigmentaciones focales de gris a blanca, con una superficie rugosa, o puede aparecer como una placa gruesa, vagamente definida y aún como nódulos elevados. El comportamiento clínico de estas lesiones: se ha informado que la tasa de progresión del VIN usual, el vinculado al virus del papiloma humano, es hacia carcinoma infiltrante de células escamosas, es menos del 5%. Muchos estudios han dado una tasa entre un 3.8 y un 3.3.
Los factores de riesgo para progresión maligna incluyen edad avanzada de la paciente, haber recibido radioterapia y un estado de inmunocompromiso. Del BIN tipo usual, el comportamiento clínico es que reaparece en un 3, perdón, del tipo usual, sí, del BIN tipo usual, es que reaparece de un 13 a un 36% de las pacientes. No está claro si estas lesiones representan verdadera recurrencia o adquisición de nuevas lesiones, dado el efecto de campo del virus del papiloma humano y la relación de recurrencia aún no se ha podido establecer de manera inequívoca. Una pequeña proporción de pacientes exhiben regresión espontánea de la enfermedad. Ya dijimos cuál era la terapia de estas lesiones al inicio, pero lo ideal es tratarla y cuando son BIN de alto grado, tomar quirúrgica con márgenes, como dijimos, entre 0.5 y 1 centímetro. Algunas, vuelvo y le digo, aún en BIN de alto grado han regresado. El tipo usual, la histología, es tan típica que no es que aún en el lente panorámico se hace el diagnóstico. La descripción de Knight en el 1943 destaca las principales características del BIN tipo usual y esta descripción ha resistido la prueba del tiempo. Hay hiperkeratosis, parakeratosis, acantosis, con puentes interpapilares en forma de mazo o gruesa, desorientación de células individuales, agrupamiento de núcleos con muchas mitosis, pero la membrana basal es intacta. El desorden de la arquitectura del epitelio es tan tal que se ha denominado patrón soplado por el viento. En un tercio de los casos, el BIN tipo usual se extiende hacia el epitelio folicular, es decir, hacia la raíz del pelo, o hacia las glándulas sebáceas, porque estamos hablando de vulva, pero rara vez afecta el acrosyringium. Y en casos raros se asocia con depósitos de material amiloide en la dermis. Aquí vemos la histología, todo lo que decíamos, la hiperkeratosis en el A, con parakeratosis. En el B vemos la desorganización total de la célula como un barrido por el viento. En el C vemos los puentes interpapilares gruesos como un mazo. En el D vemos el agrupamiento de núcleos y la desorganización celular. En el vemos inclusive perlas de queratina, y en el último, que sería el F, podemos ver una pseudo invasión, una falsa invasión, que nosotros los patólogos tenemos que tener mucho cuidado, y eso es debido a los cortes tangenciales de los puentes interpapilares. El BIN diferenciado comprende del 2 al 29% de todos los BIN, pero estudios que caracterizan las lesiones in situ adyacentes a los carcinomas de células escamosas infiltrantes han visto que se asocian a este tipo de BIN en el 40% de los casos, por lo que tiene que ser mucho más común. Lo que pasa que no es biopsiado y pasa desapercibido debido a la edad de la paciente. Estos hallazgos
indican además que el BIN de diferenciado tiene mucho más probabilidad de progresar hacia carcinoma infiltrante que el BIN usual. Y esto fue confirmado en un estudio de 1800, más de 1800 pacientes, donde se observó que hay un 32.8% para la probabilidad de progresión a cáncer del BIN diferenciado versus un 5.7% para la progresión hacia cáncer del BIN tipo usual. Bueno, hablamos ya del tratamiento. Antes se hacían las bubectomías agresivas, ya hoy eso está por razones psicológicas, morbilidad. Hoy las terapias son mucho menos agresivas. Los tratamientos incluyen excisión local, imiquimod tópico, sidofovir, 5-fluoruracilo y terapia fotodinámica y ablación con láser. Estas son las terapias que se recomiendan en el día de hoy, que yo estoy segura que son las que ustedes utilizan. El BIN tipo usual se ha dividido en dos tipos histológicos. Lo quiero mencionar porque hay uno que tiene un peor comportamiento, el tipo verrucoso, y que es el tipo condilomatoso, y el basaloide, que también se llama BIN tipo usual indiferenciado. Algunos estudios sugieren que este tiene un peor pronóstico que el tipo de verrucoso, por lo que, aunque sea de bajo grado, el tratamiento debe ser un poquito más riguroso que el tipo verrucoso. Esto es los BIN vinculado al virus del papiloma humano, que no siempre va a ser tipo verrucoso, puede ser indiferenciado. Aquí tenemos algunas microfotografías donde nosotros vemos el BIN de diferenciado muy diferente al tipo usual. Se puede ver ya la menor magnificación, hay conservación de los gránulos de queratohialina, cosa que no se ve en el otro. Los puentes interpapilares, miren cómo hacen redes, porque no son gruesos, y casi siempre se ve esa imagen rosada porque hay mucha queratina. Pero debo decirle que el diagnóstico del BIN de diferenciado es un desafío para el patólogo, incluyendo para los patólogos ginecológicos experimentados. De todas maneras, en el examen a menor magnificación hay acantosis para queratosis ocasional y alargamiento de las papilas con anastomosis, como yo se las enseñé. No existe la desorganización de la arquitectura como en el BIN usual, y ya mayor magnificación vemos que los núcleos son más vesiculares con nucleolos prominentes, y una de las características más útiles es ver el fenómeno de la maduración prematura en el epitelio, es decir, de la queratinización individual de las células. La queratina extracelular y las perlas de queratinas abortivas pueden verse, y puede haber esponjiosis de la capa basal. Le hablé también del cuando hay inflamación crónica, es un poco más difícil de hacer el diagnóstico y podemos estar frente a una dermatitis con una inflamación marcada que puede ocasionar una atipia sutil, y como ya hemos dicho que el BIN de diferenciado debe de tratarse desde sus inicios porque tiene una mayor tendencia a desarrollar carcinoma vaso escamoso.
aproximadamente el 83% de los BIN diferenciados tienen hiperplasia de células escamosas adyacentes o lesiones de líquen escleroso adyacente. Aquí nosotros vemos, esto es una tinción de inmunistoquímica, que para los BIN son de mucho valor 3 marcadores: el P16, el Ki67 y el P53. Vamos a decir por qué. Cuando ustedes en la A, por ejemplo, ese es un P16, porque se tiñe tanto el núcleo como el citoplasma, igual que la B también, pero si ustedes ven la C, que es una tinción con para Ki67, índice de proliferación celular, no hay marcaje, eso es una displasia de bajo grado, un epitelio normal. Y así ustedes pueden seguir viendo que lo que tiñe es el núcleo, ese es un Ki67. Los carcinomas de células escamosas de la vulva surgen de los BIN. Estudios posteriores han revelado que aproximadamente entre el 9 y el 21% de los casos han mostrado una discrepancia entre la histología y la detección del virus, que no necesariamente todos los carcinomas de células escamosas que provienen de un BIN tipo usual, no el 100% de los casos van a ser positivos para el P16. Por lo tanto, lo importante es encontrar la lesión premaligna y no dejar que ésta llegue a cáncer. La P16 es un marcador que se correlaciona perfectamente con el virus del papiloma humano de alto riesgo. El patrón de tinción, como nosotros lo vimos, debe ser difuso, fuerte, continuo, tanto nuclear como citoplásmico, que se denomina patrón en bloque. El 100% de los UBIN de alto grado son fuertemente positivos para P16. Y esto nos ayuda cuando nosotros tenemos una duda y le decimos al doctor, bueno, yo tengo un BIN aquí, pero como solamente puedo decir si es alto o bajo grado, a mí me gustaría hacerle un P16 para, con un marcador biológico, un biomarcador, decidir y así ustedes saben qué terapia van a hacer. Entonces, el P16 junto con el Ki67 son marcadores ideales para la estratificación de riesgo y establecer si definitivamente esa paciente tiene un BIN de alto grado y requiere de un tratamiento quirúrgico o un tratamiento un poquito más agresivo que si fuera un BIN usual de bajo grado. El Ki67 es un marcador que indica el índice de proliferación celular y es muy importante porque en condición normal, el epitelio normal tiene muy escasas células que tiñen en la parte basal. En la medida de que la lesión va progresando, va subiendo la mitosis hasta que finalmente en las lesiones de alto grado se marcan el epitelio completo. Vamos ahora a la patogenia de los BIN. Bueno, para el BIN usual está muy bien documentado que estos cambios son producidos por el virus del papiloma humano, en el cual la oncoproteína E6 del virus del papiloma humano degrada el oncogen supresor P53, lo que resulta en una desregulación
en la detección del ciclo celular, y el E7 se une al oncogen del retinoblastoma, liberando el factor E2F, causando un crecimiento incontrolable de la célula. Entonces, el BIN usual utiliza la vía de la P16 como oncogen para el desarrollo de la neoplasia. Las neoplasias asociadas al virus del papiloma humano muestran típicamente una sobreexpresión de la P16, los BIN usual y una expresión mínima o nula de la P53. Esto implica que la lesión es monoclonal. Ahora bien, la patogénesis de cómo progresa el virus del papiloma humano hacia un carcinoma infiltrante está bien documentado, pero cómo progresa un BIN de diferenciado a un carcinoma escamoso todavía está un poco más oscuro. Lo que sí es importante aquí recalcar que lo hace por una vía diferente a la vía de la P16. Lo hace a la vía de la P53. Entonces usted tiene un cáncer infiltrante y usted quiere saber si está vinculado al virus del papiloma humano. Y usted quiere saber, o el oncólogo quiere saber, o el radioterapeuta quiere saber si está vinculado al virus del papiloma humano, porque los carcinomas de células escamosas vinculados al virus del papiloma humano son más radiosensibles, porque la P53 activada le imprime radioresistencia a los tumores. Entonces, una manera de usted saberlo es haciendo un P16 y un P53. Si el P53 está positivo, ese carcinoma de células escamosas siguió la vía del BIN de diferenciado y es más radioresistente, por lo que se tendría que aumentar la dosis o darle quimioterapia adyuvante. En cambio, si es la P16 que marca, ese tumor está vinculado al virus del papiloma humano y es más radiosensible y tiene mejor pronóstico. Es importante, cuando se tiene el diagnóstico de un BIN, demostrar en las biopsias que no hay un carcinoma mínimamente invasor o invasor coexistente. Y de aquí lo importante, lo exhaustivo que debe ser el muestreo de las lesiones vulvares. Porque la paciente puede tener entre un 3 y un 18% de los casos una invasión al estroma no sospechada por el ginecólogo. La invasión temprana generalmente se presenta como células individuales y como no hay mucha reacción o puede haber un estroma desmoplásico que ayuda mucho al patólogo a hacer el diagnóstico de infiltración. La profundidad de la invasión, el patólogo debe ser muy cuidadoso para reportarla. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, define que un estadio 1A debe de tener un diámetro de invasión igual o menos de 2 centímetros
y, o sea, un diámetro de tumor de menos o igual a 2 centímetros y una invasión al estroma igual o menos de un milímetro. Un estadio, un carcinoma en estadio 1 solamente tiene un 1% de riesgo de tener metástasis a los ganglios linfáticos en comparación con los tumores de un estadio 1B en adelante. Se recomienda linfadenectomía para tumores en cualquier estadio más allá del 1A. Por eso es que la evaluación de los límites laterales profundos y la medición a la invasión al estroma debe de ser muy preciso. Últimamente se propuso una medición de infiltración al estroma tomando como punto de referencia la membrana basal del clavo interpapilar hacia el punto hasta donde invade en el estroma. Esto hace que haya más número de pacientes en estadio A y por ende mucho más cirugías conservadoras. El líquen escleroso es una lesión que se asocia al BIN de diferenciado. Tiene una apariencia clásica para el patólogo con una epidermis adelgazada y tiene infiltrado inflamatorio y tiene un riesgo muy bajo para desarrollar, progresar hacia cáncer infiltrante, pero sí se puede asociar a los BIN de diferenciado. Vamos a hablar un poquito del carcinoma verrucoso, ya como es un carcinoma muy raro, suele encontrarse en la piel de la vulva, pero también en otras lesiones. Y aquí es que está, sí. Es de muy baja ocurrencia y se halla también en el área perianal, pero puede encontrarse en la cavidad oral, en la orofaringe. Y por eso es que algunas veces ellos son pequeños y la prueba de fuego de que se trata de un carcinoma verrucoso es cuando usted ve una verruga y crees que es una verruga común, genital común, pero no le responde a la podofilina, que es un tratamiento antimitótico, entonces debe de biopsiarlo inmediatamente para excluir la presencia de un carcinoma verrucoso. Y se recomienda a esa paciente, luego de su extirpación, seguirlo a un intervalo de 3 a 6 meses debido a que ellos tienen un riesgo relativamente alto de recaída. Mírenlo ahí, se parece mucho a una verruga vulgar, pero realmente tiene mucho más pleomorfismo y no tiene por qué confundirse un carcinoma verrucoso con un condiloma acuminado, desde el punto de vista histológico. Bueno, con esta lesión nosotros concluimos la ponencia del día de hoy y le dejamos para que se lleven a su casa, su consultorio, estas conclusiones. Las lesiones precursoras escamosas vulvares, el BIN usual y el BIN de diferenciado son entidades distintas que requieren terapia distinta, con clínica distinta y que deben de ser bien diagnosticadas cuando se tratan de alto grado, con bordes quirúrgicos bien medidos
y estas pacientes deben ser seguidas. Las características histológicas del BIN usual se reconoce muy fácilmente. El BIN de diferenciado es un diagnóstico particularmente desafiante y por eso existen los marcadores. Cuando tenemos la duda, pedimos marcadores. Si es P16 positivo, se trata de un BIN usual, y los BIN de diferenciado de alto grado son P53 positivo. Nosotros estamos seguros que se necesitan marcadores adicionales que caractericen mejor las alteraciones genéticas y epigenéticas de la carcinogénesis, para así ayudar a los patólogos a hacer un diagnóstico más preciso y que de esta manera también se desarrollen terapias dianas que lleven a tratamiento todavía mucho más fácil. Con esto los dejo y pasamos a la sesión de preguntas si las hay. Muy bien, como siempre, doctora, agradeciéndoles su participación en estos 50 minutos condensados de actualización de informaciones científicas que usted con tanto cariño, con tanto gusto nos prepara cada semana. Queremos, mientras nos comparte alguna pregunta, algún comentario en el chat de la reunión, queremos recordarles que pueden seguir utilizando nuestros canales alternos de comunicación, nuestra página web, medipat.net, a través de la cual les pueden dar seguimiento a sus pacientes, les pueden dar seguimiento a sus solicitudes, también pueden hacer solicitudes de visitas y recogida de muestras. Medipat.net. Igualmente, y quizás un poquito más práctico, ustedes saben que tenemos disponible nuestro WhatsApp institucional, que es el 849-803-3231. Cualquier solicitud, seguimiento, pueden también utilizar nuestro WhatsApp institucional. Igualmente, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Medipat RD. Ahí estamos siempre conectados. Igualmente, queremos informarles que esta conferencia va a estar colgada en nuestro canal de YouTube probablemente mañana o el viernes. Igualmente les recordamos que las anteriores masterclass están también disponibles en nuestro canal de YouTube, que es Laboratorio Medipat. Así que tenemos muchas herramientas para mantenernos conectados. Igualmente les reiteramos que estamos ofreciendo servicios con algunas limitaciones de horario, pero estamos al pie del cañón para darle seguimiento a sus pacientes y darle ese servicio que siempre ha caracterizado a Medipat. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat por ahí. Vamos a ver. Doctora, la doctora Laminati dice que excelente ponencia, doctora. Gracias siempre por su interés de compartir las actualizaciones de las enfermedades. Un gran abrazo. La doctora Madeline Castillo nos comenta eso. También tenemos una preguntita por ahí. Dice, doctora, el BIN que usted habló, no recuerdo si hizo la aclaración, ¿es diferenciado o diferenciado, dice el título? Sí, pero yo aclaré que es de diferenciado. Perfecto. Sí. Me Muy excusan, decía arriba diferenciado y dije no, no es diferenciado, es de diferenciado. Muy bien, muy bien, muy bien. Doctora, queremos agradecer a muchos médicos que han estado en todas las conferencias que hemos hecho. Yo creo que es algo digno de aplaudir, así que agradecemos la participación de estos médicos que nos han dado seguimiento desde la primera convocatoria que hicimos. Bueno, yo le quiero mandar un abrazo a mis colegas patólogos que están ahí siempre haciéndome el coro. Saben más que yo y van a oírme. Un abrazo fuerte desde la distancia al doctor Luis Almanzar, que con tanta deferencia siempre nos acompaña.
el doctor José Paredes, la doctora Joan Muñoz. Quiero anunciarle también el doctor Freddy Álvarez. O sea que yo no puedo ver quién está. El doctor del Orbe, yo no puedo ver quién está, pero me lo están aquí diciendo y claro, yo es un abrazo para todo el mundo. Yo agradezco inmensamente que ustedes nos acompañen, que me den el honor de yo tenerlo a ustedes como oyente y el interés que ustedes tienen. Y desde hoy le anuncio que la próxima conferencia vamos a hablar del herpes y vamos a hablar de micoplasma. Excelente, doctora. Tenemos la presencia, creo que por primera vez también, del doctor José Paredes de Baní. Así que un gran saludo. Sí, un gran saludo al doctor José Paredes. Claro que sí, un abrazo. El doctor Freddy. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas aquí. Un momentito. Esta tecnología me tiene a mi jodido. O que cuáles son los síntomas más comunes por los que las pacientes acuden a la consulta. Definitivamente que por las infecciones vaginales. Prurito, descarga maloliente, y de esto vamos a hablar extensamente en la próxima conferencia que va a ser la tercera semana de mayo. Y vamos a tener el gran honor que nos van a acompañar personas desde aquí, desde Estados Unidos y Puerto Rico. Porque vamos a hablar de micoplasma y vamos a hablar de herpes. Doctora, podríamos decir entonces que estas conferencias, estas masterclass de Medipat están internacionalizándose. Así es. Que si podemos repasar el tratamiento local, iniquimod, y láser, también en algunas ocasiones dosis baja de radioterapia. Doctora, usted siempre me hace el honor, mi querida alumna, radioterapeuta, que tanto cariño le tengo. Siempre está ahí a la vanguardia oyendo mi conferencia, aunque no tengan nada que ver con ella. La doctora Ángela Paulino tiene una pregunta, puede encender su micrófono. Adelante, doctora. No, doctora, quería preguntar acerca de la sintomatología, pero ya usted dijo que va a hablar de ella en la otra oportunidad. Bueno, la sintomatología de las lesiones premalignas de la vulva, sí la dijimos aquí, 20% asintomática, puede ir con prurito, disuria, son muy escasas las molestias de las lesiones premalignas de la vulva. Lo que más es signos clínicos de una mancha, una elevación, un cambio, una hipopigmentación. Y el síntoma más común es el prurito y claro, la disuria cuando está muy cerca del orificio, está en los labios menores, la lesión, que puede provocar irritación de esa mucosa y acompañarse de ardor, disuria al orinar. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Ok. Bueno, pues entonces, muchas gracias nuevamente. Un abrazo desde la distancia y yo espero que todos
estemos reintegrados muy pronto. Yo no sé si ustedes oyeron el anuncio del doctor Fauci ahorita, pero si no lo oyeron, yo se lo voy a dar. Ya tenemos un medicamento eficaz contra el COVID-19. Ese anuncio lo hizo el doctor Fauci, que ustedes saben que es el médico el asesor médico de la Casa Blanca desde el 1963. Y esta tarde, como 40 minutos antes de iniciar nuestra conferencia, él anunció con gran alegría que tenemos un medicamento eficaz que será el único que se va a instaurar para la terapia contra el COVID-19. Hoy se anunció también con mucha tristeza el síndrome de Kawasaki en los niños y las vasculitis, que no se había reportado. En Nueva York se reportaron varios casos. Y le voy a dejar a saber de paso que yo tengo un programa aquí en el radio todos los días. Me oye más, tengo más de 800,000 radioescuchas hispanos, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino desde Italia, España. Y todos los días llevo noticias nuevas del coronavirus, del tratamiento. Todavía estoy a las 12, a 1 de la noche, a veces hasta las 2 de la madrugada persiguiendo lo último del coronavirus. Para aquel que algún día me quiera sintonizar, solamente tiene que bajar una aplicación que se llama Tune, así como lo oyen, T-U-N-E, TuneIn. Y cuando bajen esa aplicación, buscan el programa Poder 1110. Y ahí estoy yo todos los días a las 8:15 de la mañana, exceptuando los martes, que es a las 8:40. Hablamos del coronavirus, lo reciente. Le digo que no duermo esperando, persiguiendo noticias. Así es que lo dejo con esta información